Hola, ¿qué tal? Soy León Rubalcaba. Esto es ¿Qué te inspira? Te invito a que escuches con mucha atención el siguiente testimonio, pero que también lo puedas compartir con tus amigos. ¿Cuántas personas no han pasado? Creo que todos en alguna ocasión hemos pasado por situaciones donde tenemos un vacío, y muchos de los vacíos son desde la infancia, por la falta de paternidad. Esos vacíos crean necesidades profundas que no son resueltas a veces de la manera más adecuada, hasta que uno decide que Dios sea quien llene todos los vacíos en su vida. Así que prepárate para escuchar un testimonio poderoso y comparte con tus amigos. Tengo de invitada a una persona que quiero mucho. Yo he visto lo que Dios ha hecho en su vida. Y bueno, te recibo con mucho cariño. Leslie Bustamante, ¿cómo estás, Ay, mija? muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes todo lo que Dios ha hecho, porque ha sido una aventura. No tengo otra palabra. Ha sido una experiencia y una gran aventura con Dios. Porque tu niñez no fue fácil, No. al menos en la parte paternal. Sí, bueno, comenzamos de ahí poquito. Por supuesto. Bueno, nosotros somos de la Ciudad de México. Ahí vivimos durante 18 años. Pero desde que yo era muy pequeñita, bueno, pues no, mi papá fue un papá ausente físicamente. Sí, hablaba por teléfono y todo, pero físicamente no nos veíamos tanto, la verdad. Eran muy pocas las ocasiones. ¿De cuántas ocasiones estás hablando? Por ejemplo, al mes. No, bueno, estoy hablando de años. Ok. Años. Yo creo que las tengo súper contadas, como unas 7, 8 veces, de las que yo me acuerdo. Ok. De las que yo tengo memoria desde que era muy pequeña. Pero sí tenía una comunicación constante por vía telefónica. Entonces yo siempre le decía a mi mamá, si tú me taparas los ojos y me pusieras 1000 voces, yo sabría perfectamente quién es él. Pero obviamente, bueno, vamos creciendo, kinder, primaria, se vienen siempre pues los eventos del Día del Padre. Y la verdad es que a mí como que me ahogaba profundamente. Fui una niña muy callada, muy retraída, muy de las mejores notas, enfocada en eso, porque ahí encontré algo bien fuerte que quiero expresar, como si ser la mejor haría voltear a alguien para que me diera un abrazo. Entiendo. Entonces, bueno, hablando de esto, cada Día del Padre era como, ¡ouch! Claro que tengo una mamá impresionante que la amo y que le mando un beso, porque hasta la fecha nos ha dado todo sobrenaturalmente y abundantemente, pero siempre hace falta esta otra parte, ¿no? Entonces, pues cuando yo estaba en primaria, cuando estaba en secundaria, las conversaciones, a veces ya en secundaria ya es como, ¡ouch! Ya eres un poco más consciente. Entonces, yo tenía amigas que yo iba a sus casas y yo veía la relación que ellas tenían con sus papás. Entonces yo siempre decía como, ay, qué padre sería tener eso. Y el anhelo y el deseo constante del corazón, porque es diseño, al final de cuentas, es un diseño de familia. De acuerdo. Y aunque mi mamá siempre fue una mamá súper trabajadora, no teníamos a veces estos tiempos tampoco de comunicación verbal. Y pues así crecí. Pero sí había momentos que me ahogaban y yo me acuerdo que lloraba muchísimo cuando era el Día del Padre y yo decía, pues ¿a quién se lo voy a dar, no? Y Dios siempre pone paternidad en las personas. Por ejemplo, mi abuelo fue, híjole. Una figura paterna importante. Fue una figura paterna increíble que si yo pudiera decir una sola palabra de él sería amor. Okay. Amor profundo por toda su familia. ¿Por parte de tu mamá? Por parte de mi mamá. Uh-huh. Sí, porque con la familia de mi papá pues nunca tuve un contacto real. O sea, yo creo que 1 o 2 ocasiones. Entonces, pero volvemos a lo mismo. O sea, la raíz siempre era, me hace falta mi papá. Y me acuerdo perfectamente que cuando tuve 15 años, mi mamá pues me preguntó que qué quería, ¿no? Y yo, no, pues claro que quiero la fiesta y el vals y todo. Uh-huh. Y así fue. Y yo solo le pedí algo y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ver a mi papá aquí. Y yo me acuerdo... ¿Esa expresión fue porque tenías un resentimiento? Sí, claro. Sí, claro. O sea, yo creo que como hasta los 8 o 9 años aproximadamente, la conversación que tenía con mi papá, pues aún había como cariño. Pero después, cuando era muy notoria su ausencia, porque cuando él me hablaba por teléfono yo le decía, es que yo te quiero ver, o sea, sí está padre que me hables, pero quiero convivir contigo, quiero ir al cine, quiero ir a tomar un helado, quiero saber qué se siente ser hija. Claro. Y él solo me decía, luego, hija, luego, y luego, y luego.
estoy hablando de que tengo conciencia como de 6, 7 años, hasta como los 13 años, que ya estás bastante despierta y ves las cosas y la ausencia se hace más honda y más ancha cada vez. Sí. Y pues yo no lo veía venir, no lo veía, como que yo no lo veía interesado. Y eso me hizo sí tener un resentimiento fuerte con él. No odio, pero como de, qué injusto eres. O sea, ¿por qué no estás conmigo? Y el reclamo y la demanda de amor. Entonces yo le dije a mi mamá, lo único que te voy a pedir es que en esta fiesta él no esté presente. Y mi mamá me dijo, pero es que es tu papá. Y yo, no me importa, no lo quiero. Ujú. Y bueno, para no hacer tan extenso, él llegó. Y yo me acuerdo que yo comencé a tomar como para velar la conciencia, porque no sabía cómo iba a enfrentar ese momento después de haber pasado años de no verlo. ¿Tomabas antes? Sí, claro. Sí, yo fui una niña de 13 años que probó cigarro, que probó alcohol, y pues la verdad ¿Qué te es que, impulsó a tomar esas decisiones? pues las necesidades que yo sentía. ¿Te sientes más cómoda si tienes el micrófono en tu mano o así No, estás así está bien. Sí, ok. Sí, así está bien. Si se escucha bien, así está bien. Sí. Entonces, sí, desde bien pequeña, yo me acuerdo que el primer contacto que tuve con el cigarro fue como a los 8 años, bien chiquita. A los 8 comenzaste a fumar. Sí. Sí, bueno, pero fue porque era un 15 de septiembre y mis primitos y yo pues jugábamos y estaba toda la familia y nos encontramos un cigarro tirado. Y entonces, quién sabe qué tanto tenía ese cigarro, pero dijimos, ay, que pues veíamos a las personas, ¿verdad? Y pues hay que probarlo. Y me acuerdo la sensación de asco y de ahogo, porque obviamente pues ni siquiera sabemos, éramos muy pequeños, y de ahí yo conecté algo con eso. Cuando bueno, iba en secundaria y pues obviamente, así como teníamos amigas que tenían a su familia pues unida, Ujú. también éramos muchas rotas. Había muchas familias disfuncionales porque fui en escuela de gobierno. Ok. Entonces, en la zona que vivíamos, pues la verdad es que sí, era muy alto lo que estaba sucediendo en cuestión de paternidad. Y esas amigas y yo hacíamos eso. Entonces salíamos los viernes y era como de, hay que comprarnos un cigarro. Bueno, sí, hay que comprarnos un cigarro. Al principio, obviamente, pues arde un buen y duele y te hace toser. Ajá. Pero después llega un punto en el que te acostumbras. Y era como si sentir ese dolor me gustara. No sé cómo. Hice una conexión Como un muy. autoflagelo. Ajá, algo así. Entonces, yo me acuerdo que en la casa siempre había botellas. Y yo las vaciaba para sacarlas con mis amigas y luego yo las llenaba de agua. Ok. Entonces, O sea, para que no se viera sí, para que no se viera que estaba vacío. que estaba vacío. Entonces yo decía, bueno, pues aquí hay tequila, vamos a tomarnos el tequila, ¿no? Y hacíamos ahí una revoltura de tank ¿Qué edad con tenías? 13 años, 12 años. Iba en secundaria. niña. Sí, muy pequeña. Sí. Y yo me acuerdo que yo encontré una manera de ser vulnerable con el alcohol. Porque siempre fui una niña súper callada Ujú. por muchas situaciones que yo viví de pequeña. Entonces, yo como que no me podía expresar, no me sabía expresar. Era una niña que decían, Leslie, vas a exponer. Y yo hacía todo por manipular al maestro y que me dejara un trabajo el triple de grande con tal de no pararme enfrente de las personas, porque la inseguridad era enorme. Ok. Enorme, enorme. Y me acuerdo que me llenaba de granos y mi cuerpo Cuando reaccionaba. ibas a exponer, cuando tenías que Sí. exponer. Entonces yo decía, hago todo lo que tú quieras, pero no me pongas enfrente de la gente porque me daba vergüenza. O sea, yo crecí muy insegura, llena de vergüenza, toda mi etapa de niñez hasta que fui adolescente. Entonces, era muy difícil expresarme y en el alcohol encontraba una manera de abrir mi corazón con mis amigas en ese momento. Y yo me acuerdo que yo les contaba cosas súper fuertes y ellas lloraban y yo decía, uy, creo que lejos de ser una conversación normal, las estoy hasta traumando, ¿no? De todo lo que yo siento. Porque siempre he sido una mujer muy pasional, muy intensa, o sea, amo intenso, hago las cosas, o sea, me gusta, si las voy a hacer bien, y si no, mejor no le entro. Leslie, ¿qué sucede cuando chicos o chicas tienen necesidades profundas y buscan aquellos grupos de personas donde comparten esos vacíos? ¿Qué viene después de ello? Híjole, pues vienen vicios, indiscutiblemente. Como los que nos estás mencionando. Vienen vicios, o sea, Alcohol, cigarro. O sea, gracias a Dios, nunca me fui al lado como de la drogadicción. Ok. Que sí probé droga, pero como que nunca fue un vicio realmente. Ujú. Pero el cigarro y el alcohol, sí.
y la emoción que antecedía a tomar y ponerme súper mal era tristeza, era vacío. Y obviamente pues los círculos que teníamos eran igual, eran exactamente igual. Y no había nadie en ese círculo, una persona que dijera, oigan, está mal, porque todas estábamos súper mal. Y a eso, bueno, aunado, que ya vas creciendo y entonces pues vas buscando en las personas o demandas el amor de las Ese personas, cariño, el claro. amor, ajá, y las relaciones, ¿no? Sí, se despiertan aquellas sensaciones en el cuerpo por los cambios que van teniendo Sí, y uno va buscando también sentir ese contacto físico. sí. Y después tuve mi primer novio en la secundaria. Entonces, yo me acuerdo que era algo extremo. Yo creo que hasta él se espantaba de la manera que yo lo, ¿Lo abordabas? sí, Sí, lo hostigabas. sí, sí, la verdad, sí. Era la niña de las cartas y diario le llevaba algo, diario, porque era mi manera de decirle, no me dejes. Muy O intensa. sea, volteame a ver, yo te voy a dar mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, todo, todo, Te pero enamoraste. quédate conmigo. Ajá. Y esos 3 años estuvimos, pues siendo novios, ¿verdad? Pero era todo como de muy manita sudada. Y, y la verdad es que él marcó mi corazón en todas las relaciones posteriores. Pues él también tenía la misma edad que yo. Y gracias a Dios nunca pasamos como a la siguiente etapa. Y cuando yo salgo de la secundaria conozco al papá de mi hijo. Ok, Bueno, entré a la secundaria, pero él es 10 años mayor que yo. ok. Entonces, Qué para mí, interesante, 10 años menor. mayor, yo Perdón, menor, que ajá, tú eras 10 años menor. menor. Ujú. Entonces, yo me acuerdo que él, cuando salíamos de la secundaria, él iba y se sentía bien galán y todo. Y yo lo volteaba a ver porque decía, wow, yo quiero, o sea, yo quiero estar con él porque la verdad físicamente no es agraciado, por no decir otra palabra, no es agraciado, pero tenía una labia que las chicas querían estar con él. Y tenía novias muy bonitas y cambiaba de novia, bueno, a cada rato. Entonces yo me empecé, o sea, como que mi enfoque era, ok, quiero esto. O sea, lo peor, lo torcido, el machista, el celoso en extremo, yo lo quiero. Entonces, un día, pues ya nos comenzamos a hablar, comenzamos a andar. Pasaron muchas cosas porque obviamente parecía yo la parte masculina como haciendo que él se fijara en mí. O sea, yo lo empecé a conquistar. Él no. O sea, él de hecho me decía, es que eres una niña. Y yo, no, no importa. O sea, yo te amo y yo así ya casi me veía casada con él, ¿no? ¿Qué te pasaba por tu mente? Pues la verdad es que yo con él sentía como protección en ese momento. O sea, yo decía, él es la persona con la que me quiero casar, él es mucho más grande y yo inconscientemente no sabía que estaba buscando un papá. Exacto, man, Un exacto. papá. Entonces, o sea, él como que decía, es que me hostigas, o sea, eres así bien intensa. Porque pues en ese tiempo no había celulares, gracias a Dios. No había WhatsApp, no había Facebook, pero sí había teléfonos. Entonces yo todo el tiempo le hablaba a su casa. Todo el tiempo estaba en el sillón hablando con él. Y él me decía, es que espérame, me voy a bañar. Y yo, bueno, yo te espero. Te espero en la línea, no me cuelgues. Porque yo comencé a ser un imán y no me quería despegar de él en ningún momento. Después de eso, él me comienza a decir como, pues, ¿qué te parece si tenemos un hijo? Y yo, ay, suena bien. ¿Qué te parece si pues nos casamos? Entonces, él me pinta una vida que obviamente yo deseaba y necesitaba. Cierto. Idealicé este sueño de, ay, la mujer casada, los hijos perfectos, el hombre protector, el hombre proveedor, el que si se te descompone algo, él lo va a arreglar, el que te va a abrazar todas las noches. Y yo dije, sí, sí quiero. No me importaba la edad. Entonces, bueno, para esto mi mamá lo detestaba. Claro, ella veía cosas que tú no alcanzabas a Sí, ver, sí, sí. como suele suceder Sí, en muchos casos. sí. Obviamente en ese momento no lo entiendes, porque yo estaba enfocada de todo lo que yo estaba viviendo en ese momento y en esa temporada. Él era lo que me hacía sentir amor. Él era lo único que para mí era como, quiero quedarme aquí contigo. O sea, entonces yo buscaba las maneras de siempre estar con él, de salirme de mi casa y de estar con él, de no soltarlo. Y así duramos como 5 años. Entonces, bueno, planeamos tener a Alexis, que, ay, Dios no se equivoque, la verdad es que ese niño ay, es todo lo que yo ¿A qué edad lo necesitaba. tuviste? A los 16 años me embaracé. En serio, Leslie. Súper, súper chiquita. Sí, ahorita veo una niña de 16, se me hace una Sí, niña no, bien bueno, yo chiquita. también.
Híjole, lo que más, yo me acuerdo que lo que más a mí me pesaba era lo que me iba a decir mi mamá. ¿Cómo afrontaste esa situación? Entonces, bueno, pues ya me doy cuenta del embarazo hasta los 5 meses y medio, ya muy avanzado. Y ¿No te habías dado cuenta en 5 no, meses? no, porque era muy irregular. Entonces, Tu periodo. ajá, el periodo llegó, pero poquito, y luego yo dije, bueno, no. Y yo me acuerdo que él se molestó tanto y él me dijo, ¿por qué te tomaste pastillas si planeamos tener un hijo? Entonces él estaba súper enojado. ¿Y si habías tomado pastillas? No, para no había evitar? tomado nada, Ok. absolutamente nada. Entonces yo le dije, es que no me tomé nada. Y yo dije, bueno, ya no. Y él me corta. Me corta, yo Primero sigo te saliendo. pidió tener un bebé y luego No. se deslinda de la Sí, responsabilidad. se deslinda completamente. Ok. Él comienza a salir con otra chica. Y entonces tengo una prima que es enfermera. Y yo le decía, es que tengo mucho vómito. O sea, tenía todos los síntomas del embarazo, pero pues era una niña, León. Nunca me imaginé que realmente sí estaba embarazada. Entonces Claro. me sentía rara y ya lo que me empezó a llamar la atención es que yo sentía como toques en el estómago y yo le decía a mi prima, oye, ¿sabes qué siento raro? Y ella me dice, a ver, acuéstate. Entonces ella me toca el vientre y me dice, Leslie, ¿estás segura que no estás embarazada? Y yo, no, pues ¿cómo? O sea, ya ni ando con él y mañana nos vamos a hacer una prueba. Entonces ella me lleva a pues hacerme una prueba de sangre. Y yo me acuerdo perfecto ese día que salimos y en lo que nos daban los resultados, regresamos y yo tenía como una sensación de adormecimiento en el cuerpo, de mareo, de como si algo en mi vida ya estaba cambiando. Pero no sabía exactamente qué, solo las sensaciones de mi cuerpo las sentía muy obvias. Y cuando la doctora me dice, ay, felicidades, y yo dije, ay, no estoy. Pues porque ella obviamente me vio súper chiquita. Cuando ella me pregunta, ¿cuántos años tienes? Y yo, 16. Y la doctora así como que, ay, bueno, súper chiquita. Estamos Claro. hablando del 2002. Claro, claro. En ese tiempo era, híjole, era muy fuerte y sigue siendo, yo creo que era una niña, pues, ni siquiera sabía cuidarme yo y cómo iba a cuidar a otro ser humano. Entonces ella me dice, felicidades, estás bien embarazada. Y yo me acuerdo que ahí me velé completamente. Mi prima estaba llorando, éramos 3 primas muy, muy juntas. Y aparte porque nuestro plan era irnos a Canadá a vivir y una obviamente reaccionó así como de, no, y nuestros planes, y en qué momento, qué pensabas. Y mi otra prima es súper amorosa, y me dijo, vamos a salir adelante. Y todo. Yo la verdad no estaba escuchando en ese momento nada, solo estaba diciendo, ¿cómo le voy a decir al papá? Porque ya ni siquiera andamos, o sea, que él es el papá, que sí estoy embarazada, o sea, que siempre estuve embarazada estos 5 meses. Y bueno, acto seguido voy y le digo, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada. Y él obviamente no me creyó. Me dijo, claro que no, yo ya ni estoy contigo. Y yo, es que tengo 5 meses. O sea, tengo 5 meses y medio. Cierto. Y él, el rechazo que yo sentí de él fue como de, ouch. O sea, yo puse toda mi futuro, mis anhelos, mi amor en ti y me dejas así. Y la verdad es que su mamá me quería un montón, toda su familia. Y su mamá habló con él y dijo, no la vas a dejar sola. Ese bebé es tuyo y te vas a ser responsable. Y pues, obviamente yo le dije, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? O sea, ¿cómo? Y todavía me esperé otro medio mes más. No dormía. O sea, yo me acuerdo que en las noches ¿No tenía... no se te notaba el No embarazo? se me notaba. Y aparte yo me empezaba a vestir como un poquito más floja, ya sabes, Ajá. como más floja. Y me acuerdo que mi hermano iba a entrar, era su primer día de secundaria. Y él me veía pues tocándome el vientre. Y le dije, te quiero decir un secreto, pero no le puedes decir a mi mamá. Y él que, y yo, era un domingo, en la madrugada le dije, vas a ser tío. Y mi hermano así como, todo traumado, pobrecito, él era un niño también. Y yo, sí, mira, ven, tócalo. Y Gila así como, ¿qué me estás diciendo? Entonces yo le dije, mi mamá no sabe, no le vayas a decir, por favor. Y no, hasta eso no dijo nada. Hasta un día que ya era muy obvio, mi mamá empezó a decir, oye, te noto rara. Quiero que me digas qué tienes. Y yo, nada, pero pues yo no sé mentir. Y se me empieza a notar en la traba, en los ojos. Y mi mamá, me acuerdo que yo estaba lavando un vaso y se rompe el vaso y yo así como todo mal, todo mal. Me lleva al cuarto, me siente y dije, bueno, ya no puedo ocultarlo más, necesito
pues decir la verdad y pues lo que venga, ¿no? Lo que venga, pero la verdad es que yo no sentía el apoyo del papá, me sentía completamente sola enfrentando eso. Y le dije, ¿sabes qué? Y la primera pregunta que me hizo ella fue de, ¿sigues con él, verdad? Y yo, híjole, eso no es lo más fuerte, si ando o no con él. Y yo, sí. Y ya tuviste relaciones. Y yo, sí. Espero que te hayas cuidado. O sea, mamá llorando. Espero que te hayas cuidado. Y yo, oh. Y ya es cuando le digo, pues estoy embarazada. O sea, y no solo embarazada, tengo ya 6 meses. Y mi mamá, me acuerdo que fue como un balde de agua fría para ella. Y en ese momento, o sea, para el carácter que ella tenía antes, yo dije, me va a golpear, me va a correr. Y no me dijo nada, solo me dijo, vete tantito de aquí. O sea, no puedo creer que tú, Leslie, que tú, porque pues era la niña. La niña aplicada. Sí, sí. Entonces, de toda mi familia, pues era la primera que salí embarazada a esa edad. Y en ese momento sentí mucha culpa, mucha culpa, mucha vergüenza. Me acuerdo que hasta Alexis se dejó de mover por días y yo dije, híjole, porque pues todo lo emocional afecta. Por supuesto. Afecta completamente. Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Pues me voy de la casa, yo todavía no, pues me voy. Y me fui con una amiguita y ella me habló a la preparatoria y me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar y yo voy a estar contigo. Y yo, pero entonces ahí ya iba lo segundo. O sea, mi papá no respondió a mí. El papá de mi hijo no respondía tampoco a mi hijo ni a mí. Y yo decía, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la vida? ¿De qué? O sea, tomé muchas malas decisiones. Las consecuencias están fuertes. Pero entonces mi vida ahí comenzó a ser como peor. La primera vez que yo tuve a mi hijo en las manos, yo dije, ¿qué voy a hacer contigo? O sea, los siguientes 3 meses no fueron nada agradables. No. O sea, sí, en ese momento fue algo bien curioso y es lo que pasa, como que siento que Alexis se sintió descubierto también o como aceptado y de repente el estómago me comenzó a salir así enorme. Okay. Y de donde yo vivía decían, ¿en qué momento? O sea, ya cuando me veían con Alexis, pero ¿en qué momento, no? O sea, ¿en qué momento? Y esos 3 meses me acuerdo que tuve muchos pensamientos como de, pues mejor mátate. Venían esos pensamientos. Mejor, ajá. Y un día, o sea, ese día que yo peleé con mi mamá, bueno, no peleamos, estaba en todo su derecho, en todo su derecho pues de hablar cosas. Y me acuerdo que yo salí, era una avenida muy grande y había un puente peatonal y yo me acuerdo que estaba con Alexis y no se movía. Híjole, yo dije, me voy a matar, pero yo iba completamente decidida a hacerlo. Y yo dije, o sea, me va a ir súper mal, o sea, como que ¿Ya ibas al puente? O sea, ya ibas decidida. Sí, o sea, yo me fui al puente en la madrugada. Eran como las 2:30 de la mañana más o menos, no estaban pasando tantos carros, entonces yo estaba esperando a que pasaran pues al menos unos 3 para así morir, o sea, dije, no quiero quedar pues mal, ¿verdad? Entonces me acuerdo que estaba justo en medio del puente y en ese momento como que dije, ya. Pero de verdad son pensamientos que no sabes o sea, era mátate, no vales, nadie te quiere, Muchas gracias. no vales nada, o sea, como que el valor, gracias, como que el valor era nulo. Y yo decía, ¿quién me va a querer con un hijo? O sea, estoy súper chavita, ya valió, o sea, ya no tengo futuro. Y estando así frente al puente, me acuerdo. Son esas mentiras que vienen y taladran, la mente, los pensamientos. Entonces, venían unos camiones porque como son de vías, es un eje muy, muy grande, de como 4 o 5 carriles. Estaba buscando cuando venían. Entonces yo me acuerdo que yo ya estaba tomada del puente y alguien me toma de aquí y me hace hacia atrás. Y yo me acuerdo que yo comencé a sentir como un escalofrío que recorría por todo mi cuerpo, pero paz, era raro, era como traigo dolor, no sé qué hacer, pero tengo paz. Y me acuerdo que esa persona era un hombre, no le vi nunca la cara, digo que era hombre porque pues la voz era muy masculina, muy grave. ¿Qué te dijo? Y solo me dijo, todo va a estar bien, vete a tu casa. Y yo ahí me tiré y fue muy curioso porque pues los puentes en México son muy grandes.
y estaba justo en medio. Entonces, cuando yo me pongo a llorar, y era como si una semilla de amor fue introducida en mí. Y yo volteo a la izquierda y a la derecha y no había nadie. O sea, paréntesis, yo no conocía nada de Dios. Yo no me congregaba. Conocía de un Jesús, sí. Pero para mí fue la primera experiencia que yo tuve con Dios. Sobrenatural. Sobrenatural. ¿Qué fue? Si te pregunto hoy, ya con el entendimiento que Dios te ha dado, Yo creo ¿qué que pasó? fue un ángel de Dios. Fue un ángel enviado de Dios. No lo volviste a ver. No lo volví a Volteaste ver. derecha, izquierda. Nada. Y todavía me asomé, o sea, para abajo del puente, porque dije, a lo mejor corrió, se bajó de las escaleras y yo, está ahí. Nada, no había nada. Y después era como mucha incertidumbre de, ay, no sé qué pasó. Pero mi corazón cambió. Fue un toque de amor, fue algo muy fuerte. Y me regresé a la casa. Y en ese momento Alexis comenzó a moverse. ¿Sí? Y dije, wow, hasta ahí quedó. Alexis nace. Bueno, para esto, Asombroso. sí, Asombroso. desde que yo tenía como 7 años, 6 años, tenemos una tía que se llama Marina, que ella se fue muy pequeña a Tijuana, entonces pues allá ella conoció de Dios, fue la primera que conoció de Dios. Y cuando ella venía, ella nos llevaba desde chiquitas a la escuela dominical. No, y a mí me encantaba la alabanza y me encantaba dibujar y duraba muchísimo. Entonces yo le decía, mamá, ay, déjame ir. Y nos llevaban a mis primas y a mí. Entonces un día mi tía nos dijo, ¿quieren aceptar a Jesús en su corazón? Y yo, ¿pero qué implica? O sea, ¿pero por qué? No, pues, y yo me acuerdo que le dije, pero ¿sí voy a poder ir a fiestas o no? Y ella me dijo que no. Y le dije, pues entonces no quiero. Le dije, entonces no quiero nada. Si es algo que no es diversión, no quiero. Pero luego nos lo platicó tan bonito, me dijo, mira, Leslie, si tú aceptas a Dios, ahorita en el cielo hay una fiesta. Y pues de niño la verdad es que imaginas todo. Por supuesto. Y aceptamos a Jesús. Cuando ella se iba a Tijuana, ella nos mandaba cartas, porque ella era y sigue siendo alguien muy detallista. Y me mandaba cartas y me decía, tu amigo Jesús, tú no lo ves, pero si tú le hablas, él te va a escuchar, él va a estar contigo. Entonces, ese amigo Jesús yo lo experimenté en mi niñez. Entonces yo me dormía y como muchas personas hacen la oración del ángel de la guarda, yo llegaba y decía, Jesús, hoy era como un diario con él. Yo aprendí a tener esa comunicación con Jesús. No sabía quién era Espíritu Santo, no sabía quién era Dios, pero sí sabía quién era Jesús. Desde niña, por ella, porque ella me ministraba a través de cartas. Entonces, obviamente ya en la adolescencia, pues ya como que lo haces a un lado, ¿verdad? Sin embargo, fui una niña que tuvo muchos sueños y soñaba y luego las cosas sucedían y yo decía, o sea, me sentía hasta bruja. O sea, yo decía, ¿qué es esto que está pasando? ¿Cómo qué tipo de situaciones, Leslie? Por ejemplo, ¿Y desde qué edad? No, desde bien chiquita. Bueno, hay algo que yo soñé desde los 5 años más o menos. Un sueño que tuve, si son 50 veces repetido, es poco. ¿Nos puedes platicar? Hasta el 2017. Yo soñaba, vivíamos en un departamento y mi sueño comenzaba así. El departamento en llamas, yo viendo cómo se quemaba eso. Ajá. Una mano que me sacaba del departamento, vivíamos en el 4º piso, una mano que me sacaba del departamento, yo descalza, pero siempre me soñé como una niña de 3 años. Siempre me soñé de esa edad, aunque lo soñé a los 17, a los 18, a los 19 años. ¿El departamento estaba en llamas? El departamento estaba en ¿Tú llamas. tenías 3 años? Ajá. Y no tenías calzado. Nada, no tenía nada. De hecho, o sea, yo no me veía como ni ropa con ni ropa. nada. Ajá. Y esa persona me tomaba de la mano, me bajaba. Y cuando comenzábamos a caminar, las temporadas iban pasando como si pasaba el sol, la lluvia, negro pero soleado. Pero esa persona nunca me soltaba. Y al final terminábamos en un paraíso y ahí se cortaba el sueño. O sea, el sueño se cortaba yo agarrada de la mano de esa persona. Nunca hubo voz por parte de esa persona, ni mía, solo era como una visión. Sí. Y justo el sueño paraba cuando nos tomábamos de la mano y era como si se hubiera abierto un telón, como una nueva temporada y un paisaje precioso donde había flores y mucho verde. Y ya, ¡pum! Entonces yo me acuerdo que le contaba a mi mamá, otra vez soñé lo mismo. ¿Cuántas veces dices que soñaste? Más de 50 veces. O sea, te estoy hablando que como de 5 años. Ajá. Hasta el 2017 que tomé embajadores. Okay. Y fue bien impactante porque
Yo muchas veces que soñaba eso, en mis sueños yo ya sabía que seguía. Yo decía, ok, vamos a caminar por aquí, pero se cortaba, y se cortaba, y se cortaba, y se cortaba el sueño. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy soñando esto? ¿Por qué fuego? O sea, ¿por qué esta mano? ¿Quién es? ¿Por qué todo Porque esto? veo las estaciones, o sea, Sí, veías las estaciones. todo, como buenas y no buenas, Ok, y todo pasando, pero tomada de la mano. tomada de la mano. Nosotros nos venimos a vivir a Aguascalientes cuando Alexis tenía 1 año y medio. Ujú. Y yo sé que Dios nos arrancó con todo el propósito. Aunque yo me vine, híjole, berreando con mi mamá y diciendo, ¿por qué me quitas lo que más amo? Porque soy de relaciones muy largas en amigas, o sea, de relaciones muy profundas, y mis mejores amigas estaban allá. Entonces a mí me dolió mucho tener que venirnos para acá. Obviamente no entendía nada y solo sentía cada vez más vacíos. Aquí estudié en la universidad y mi mamá se regresa a la Ciudad de México cuando ya teníamos como 2 años aquí viviendo. Entonces me quedé yo siendo la tutora de mi hermano y la mamá de mi hijo, que realmente era como la mamá de los dos. ¿Sí? Ok. Entonces, sí es un peso. O sea, sí es un peso porque Gil tuvo una temporada como de, ay, de no llegar Tu y hermano de Gil. mi hermano. Y yo decía, ¿y yo cómo lo voy a cuidar? O sea, yo estaba cuidando a un adolescente y a mi hijo. Claro. Pero la verdad es que siempre vimos la mano de Dios. Y aquí, él pues le comenzó a gustar una chica, ¿verdad? Ujú. Y él me dijo, vamos a una congregación. Y yo, ay, no, yo era la rejega, yo era la rebelde. Yo dije, no, yo no quiero. Porque, paréntesis, yo comencé también a tomar una conclusión de Dios muy incorrecta. Como de, me voy a ir al infierno. Esa era mi conclusión, me voy a ir al infierno por todo esto que he hecho mal. Ujú. No me ama. Ujú. Yo no lo conocía como papá, obviamente, pero decía, ni yo creo que, o sea, tengo que hacer mucho para que él me escuche. Ujú. Mucho para que él me escuche. Tuvimos algunas ocasiones como de miércoles de ceniza y esas cosas de irte a confesar, pero yo no sentía nada de alivio en el corazón. O sea, era una profunda tristeza y un profundo vacío. Entonces mi hermano me lleva por primera vez como a una reunión y yo me acuerdo que a mí siempre la música me ha como Atraído. atraído a Dios desde chiquita. Como las palabras, como realmente sí son poder y es un bálsamo y son medicina. Y nos quedamos ahí más o menos como 1 año. Alexis también iba muy pequeño, pero yo no veía cambios en mí. O sea, yo solo asistía y yo decía, ay, pues está bien padre y todo. No entendía absolutamente nada de la Biblia, porque yo aparte abría la Biblia y como la única Biblia que tenía era Reina Valera. Entonces el lenguaje de la Reina Valera era Complicadísimo. mucho, mucho. Entonces cuando decía vosotros y yo, es que no sé si está hablando de ustedes o de O de ellos o de mí. nosotros. Ajá. Y no entendía nada, o sea, no entendía nada, pero yo ya traía una cosquilla inmensa, traía hambre de amor, porque esos vacíos con ningún tipo de relación, León. O sea, yo probé todas las relaciones que te puedas imaginar, todas, torcidas, incorrectas, dañadas, que me hicieron daño y que yo apostaba todo por una migaja de amor. Apostaba todo por muy poco. Y no solo fue en relaciones de pareja, sino también en relaciones personales. Ujú. Fue lo mismo. Entonces yo me di cuenta que yo tenía un común denominador, el vacío. Aún con amistades, se Sí, rompían amistades, sí. había mucha demanda de tu parte. ¿Cómo es ese comportamiento? Pues yo más bien ahogaba a las personas. Oh, ya, O sea, yo empezaba y entonces el día que me decían que no, bueno, para mí era como un rechazo y yo no me daba cuenta que eso conectaba con la herida de mi infancia, claro. de mi papá. Y pues obviamente no estaba sanado ni nada. Y luego todo era sí, 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 porque yo soy esa amiga que, oye, vamos, sí, oye, sí, claro, sí, 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 Tú te dabas a las personas, pero desbordada. Y yo no recibía lo mismo. Y ahí mi te corazón se frustrabas, trozaba más, sí, claro. Y pues el corazón se comienza a contaminar, por supuesto. porque yo no entendía que ese hueco y ese vacío solo lo iba a llenar Dios. Claro. Y yo lo demandaba de las personas. Entonces era como de, ay, estoy conociendo a esta persona aquí. Estoy conociendo aquí. Entonces estaba todo, absolutamente todo, hasta lo que ni tenía,
con tal de que alguien me amara un poquito, aunque eso a mí me dejara vacía. ¿Mendigabas amor? Sí, la verdad sí. Sí lo hice muchas veces, muchísimas veces. O sea, cualquier persona que te diera una muestra para ti ya era un gancho. Sí, era suficiente. O sea, no solo gancho, sino yo decía, con esto puedo. O sea, no importa si me das 20, yo te voy a dar 1000. Pero no importa tu 20, yo lo voy a hacer rendir. ¿No estabas consciente que era un menosprecio para tu persona? No, claro que no, porque obviamente hubo mucho abuso. No estoy poniendo culpas de parte de nadie, sino es el vacío. O sea, Eso. lo que quiero expresar el día de hoy es el vacío y el rechazo y la falta de paternidad hace que tomes muchas malas decisiones. Qué importante es, Leslie, la paternidad. Sí, muy importante, mucho, muy importante. Y bueno, en el 2013 yo estaba harta, estaba cansada, ya había como que probado de todo, porque toda la necesidad de amor también y la necesidad de encontrar una respuesta en lo que ya fuera, la verdad en lo que fuera, me hizo también caer en varios lugares. Entonces, pero yo iba y no era una satisfacción eterna, ni era como muy momentánea y luego era como llenar y que uno oye se drenaba. Okay. Y llenar y se drenaba. Y yo decía, ¿por qué? Y eso a mí me hacía pensar que yo era la loca, que yo estaba mal. De hecho, yo fui una persona de psiquiatras, de medicamentos, porque la depresión era fuerte, León. O sea, era de no pararme, de no comer, o sea, ya no solo no estaba mi papá, sino no estaba mi mamá, porque ella se regresó a México y entonces a veces ver toda la responsabilidad de llevar una casa, de llevar limpieza, de llevar comida, y todo eso, me ahogaba. Y yo decía, no soy suficientemente buena para esto. Y también como que romper con esos estigmas de que, ay, la niña perfecta, la niña de 10. Entonces ya después era todo lo contrario. Era como la rebelde, la que le vale, sí, necia, muy, muy necia fui. Sí. Y en el 2013 yo me acuerdo que comencé a buscar de las iglesias. Y yo decía, ay, no, es que esto no sé, porque decían así como palabras de un Dios castigador, de un Dios que tienes que hacer para merecer mi amor. Y yo decía, no sabía la verdad, pero yo sabía que no era así. Y veo una publicación de Restaurando tu Vida en Facebook en el 2013 y de un amigo de mi hermano. Entonces, él la comparte y yo le dije, ¿por qué nunca me habías dicho que eras cristiano? Y él, no, o sea, pues sí voy ahí, está bien padre. Era cuando había servicios los jueves. Sí. Y me dijo, era un martes, y me dijo, de hecho el jueves va a haber. Le dije, por favor, invítame. Y me dijo, sí, claro. Ese día él ni vino, pero yo estoy tan agradecida con él porque yo sé que Dios lo usó. O sea, fue a través del amigo de tu hermano, pero él no vino, tú sí viniste. No, él no vino, él no vino. Entonces, yo llego y me acuerdo que iba entrando por la parte de arriba y había música. Y desde que yo iba entrando, yo empecé a temblar y empecé a llorar. Y ese día tú estabas compartiendo un tema que era como de verdad te prometo que yo pensé, dije, híjole, le contó de mi vida o alguien, ¿qué pasa? Era como si tú estuvieras hablando de mí. Y yo estaba sentada, entonces yo una noche antes le había dicho a Dios, si tú existes, dame una casa. Si tú existes, dime dónde congregarme, dime dónde, yo quiero de ti, yo quiero conocerte. Entonces tú volteaste y dijiste esta frase y te dirigiste hacia mí desde aquí. Tú estás preguntando, tú le has estado preguntando a Dios que dónde, y Dios te quiere decir, esta es tu casa. Y para mí fue como, wow, ok. No me acuerdo, yo no me acuerdo. No, ya sé, porque sucede eso. Claro. Sucede eso. Entonces, todo lo que estaba en este lugar era amor. Las sonrisas que te dan cuando llegas por primera vez, los abrazos que yo recibí, porque yo venía destrozada, rota, arrastrada del mundo, harta del mundo. Y yo comencé a sentir mi corazón llenito aquí, como que dije, ¡ay! Era un bálsamo para mí. Entonces, desde ese día hasta el día de hoy, yo he estado experimentando la presencia de Dios y como, obviamente, tardé años, porque también es muy importante mencionar que no es un checklist de vengo cada domingo y mi vida es transformada. No tiene nada que ver eso. Y también lo descubrí. Claro. Porque también me tardé otro rato en responder a Dios, porque había muchas cosas que Dios quería arreglar en mi vida. Sí.
muchísimas cosas, pero todo es de raíz. O sea, Dios alguna vez, Dios me habla mucho a través de las plantas y Dios me dice, es como tú has estado cortando las hojas y vuelven a crecer en cierta temporada. Tú cortas esto porque es como que lo feo que se ve, ¿no? Pero en realidad lo que tienes que arreglar es lo más interno, Claro. lo más profundo. Y así comenzó todo. Entonces, tomo embajadores en el 2017 y para mí fue de las experiencias que selló mi vida con Dios. Y una de las cosas que me pasó, muy, muy fuertes, fue que ese sueño que había Se había tenido, repetido por 50 veces o más. tuvimos un momento de adoración súper profunda. Sí. Y el mover profético se mueve impresionantemente. Y volví a tener la misma visión. Pero en el momento que terminaba ese sueño, Dios me dio como la otra parte aquí. Y yo ese día, yo estaba así como, entonces Dios me explicó todo el sueño. O sea, que Dios me necesitaba arrancar de ese lugar. Okay. Que Dios nunca me iba a soltar de la mano por la temporada que yo pasara. O sea, el fuego es un elemento bien importante porque quema. Entonces, Consume. de hecho, sí, hay una canción de adoración que dice como, de las cenizas fe surgirá. Y es una de mis favoritas porque eso es con lo que yo me identifico mucho. Claro. Pareciera como si a veces la vida ya no tiene un avance o algún sentido. A veces parece que todo se desvanece, pero es justo ahí cuando la mano de Dios te vuelve a levantar. Y ese sueño para mí era de los sueños más fuertes que he tenido para mi vida, o sea, hacia Leslie, de que Dios hasta el último momento va a estar conmigo, que la temporada final con Él, pues es la eternidad. Entonces, y luego yo le decía a Dios, pero ¿por qué de 3 años? O sea, me dijo, porque desde esa edad tu corazón fue roto, o sea, tus emociones, tu identidad. Porque otra parte que ha trabajado mucho Dios conmigo es la identidad, o sea, porque cuando te sabes hija de Dios, es otro boleto, o sea, es otro boleto. Y también es importante... Que no lo sepas aquí. Ajá. Que se experimente desde el Espíritu. Sí, o sea, experimentar toda esta parte paternal. Y a mí esas 3 semanas que tuvimos de entrenamiento fueron súper fuertes para mí porque todo se trataba de la necesidad de ser amada y Dios, yo te suplo. Es que no tuve un papá, yo soy tu papá. Es que la provisión, yo soy tu proveedor. Es que yo soy tu amigo, yo soy tu esposo, yo soy todo lo que tú quieras, mientras tú quieras. Y bueno, eso para mí me cambió la vida, la verdad. Porque uno permanece en los lugares y con las personas que realmente te edifican. Que eso también he aprendido mucho. Puedes Muchísimo. profundizar más en ello. Porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Buscamos llenar vacíos. En el momento nos sentimos bien con la palabra que escuchamos, pero regresamos atrás. Sí, claro. O regresamos a los Sí, bueno, ámbitos. he aprendido que la obediencia va de la mano con una palabra profética. O sea, Dios puede hablar a nuestras vidas. De hecho, habla todos los días, todo el tiempo a través de todo lo que nos rodea. Claro. Pero la necedad y la ceguera a veces es como de, luego respondo a ti, Dios. Entonces pasa como un callo espiritual. Ayer estaba recordando que yo tuve esa temporada ya estando aquí, como si velara mi conciencia. Y yo decía, no pasa nada. O como normalizar muchas cosas que están, pues que no te llevan a un buen camino. Sí, te haces insensible, esa es la palabra, te haces insensible. Y entonces yo decía, bueno, tomaba decisiones súper mal y yo decía, uy, se siente como, ay. Pero solo era un remordimiento. Pasaban días y yo decía, bueno, Dios me ama. O sea, yo sé que Dios me ama. Dios me ama, no hay condenación para mí. Pero eso no produce nada. Absolutamente nada. Sí, es el malentendimiento de la gracia. Sí, exactamente. Entonces yo siempre decía, pues esa gracia me llevó a desgracia. La gracia que yo había concluido de Dios me llevó a una desgracia fatal. Pero también eso me permitió como conocer toda esta parte del amor de Dios y de poder ser transformada a través de su amor. Porque pasaban muchas cosas y entonces yo decía, no importa.
No importa. Y otra de las cosas que me pasó bien, bien fuertes, Dios me habla mucho en sueños, entonces, o en imágenes o números, me despertaba 4:22, 4:22, como por 15 días. A veces tenemos una vida que pareciera como tener dos vidas, ¿no? Como que aquí eres una cosa, pero allá afuera eres otra. Y es que Dios no se espanta de tus problemas, de tus procesos, Él nos ama. Pero sí es bien importante, León, como confesarlo. Es otra de los oros que he aprendido. Entonces, como yo lo mantenía callado, muchas cosas, yo decía, nadie se va a dar cuenta, no pasa qué nada. pasa mientras lo mantengas oculto? Bueno, yo comencé una temporada a sentir como una enfermedad. Iba al doctor y me decían que no era nada, que era estrés, que era ansiedad. Okay. Pero me dolían los huesos, León. Los huesos. O sea, yo me levantaba y las piernas como que no me funcionaban, como que les faltaba aceite, como que los brazos, esto estaba como entumida y sentía mucho dolor, pero yo no sabía qué estaba pasando en mí. O sea, sí sabía que estaba haciendo mal, sí sabía que debía como cambiar eso, pero no sabía cómo. Pero Dios es tan hermoso, o sea, no podemos decir que, no sabemos cómo, la verdad es que Dios siempre habla, de la manera que podamos entender. Claro. Sí lo hace. Y leyendo así, me encuentro así con salmos. Y pues mientras callé, mis huesos se secaron. Y ese salmo a mí fue como, wow. Mientras callé, mis huesos se secaron. O sea, cuando tú retienes algo que está mal y no lo expulsas, no lo expresas, te carcome por dentro. Pues el cuerpo se enferma. Porque tenemos un diseño divino. Y cuando estamos desviados de ese diseño divino, el cuerpo grita. Claro. Grita por todas partes. Y fue la temporada que más enferma estuve. Entonces, después de esto, o sea, 4:22 y yo, 4:22 que ya había tomado embajadores. Y yo, Dios me quiere decir algo, y Dios me quiere decir algo. Y ya, así. Tardé como un mes en descifrar qué era lo que Dios me estaba diciendo. Entonces, en Marcos 4:22 dice que tú no puedes tener nada ni escondido ni oculto y que todo un día va a salir a la luz. Pero para mí, o sea, era Dios diciéndome, habla, no te quedes callada, habla. Pero la verdad, León, no es fácil. Sí, no es fácil. No es fácil porque hay muchas cosas que producen vergüenza y culpa. Sí, claro. Y lo más fácil es irte, huir hasta de la congregación, huir de la ciudad, retirarte, hacerte como que no está pasando nada cuando está pasando todo. Y la gente que realmente te conoce lo nota en tus ojos como de algo tienes. Porque tú siempre me decías, ¿me quieres decir algo? Y yo, no, Dios, no le quiero decir. Y siempre Dios te ha usado mucho conmigo, como, dime, algo me quieres decir, algo traes. Y yo, no, nada, porque da vergüenza. Entonces, Dios conmigo es como, te lo voy a decir así. No, o sea, como más directo, porque he sido necia muchas veces. Fui muy necia. Procrastiné demasiado el ser obediente con Dios y eso trajo consecuencias bien fuertes también para mi vida. Sí. Pero el amor de Dios cubre multitud de pecados. También soy una persona que ha experimentado eso. ¿Qué paso diste? Pues hablar, la confesión. Y la primera vez que yo abro y que expreso todo, o sea, porque yo lo veo como en 3 pasos. El reconocer primero, o sea, darte cuenta que sí hay un problema. Que no es fácil reconocer. Que no es fácil. Porque es fácil ver los errores en los demás. Sí, súper fácil. Pero un autoanálisis no es sencillo. Es muy duro. Es como, yo siempre les digo a mis amigas, es como desnudarte en un espejo y decir, híjole, aquí no está bien, esto no está bien, esto no está bien. O sea, ¿qué crees? ¿Recuerdas que en tu sueño estabas desnuda? Sí, no traía nada de ropa, o sea, nada. Entonces, cuando yo confieso y mi cuerpo automáticamente le... O sea, todos esos dolores. Porque tenía un insomnio impresionante por meses. ¿Cuántas veces te despertaste
que recuerdes a las 4:22? Ay, como 15 días. O sea, se cuenta 3 días sí, 1 no, 3 días sí. Y 4, y era exactamente. Y yo hasta decía, no, ya está de risa esto. Sí, ya, o sea, está de ya risa sabes esto. que Dios te está hablando. Sí. Entonces yo le dije a Dios, ¿pero qué? Y el papá de mi hijo se llama así, Marcos. Entonces yo estaba haciendo otras cosas y de repente se me viene ese nombre y yo, ay, ¿será? Y de repente iba manejando y Dios me dice, busca Marcos 4. Y yo, wow. Eso para mí fue una confrontación Marcos de parte de Dios. 4:22. 4:22. No pueden permanecer las cosas ocultas, Nada. deben de salir a la luz. Nada. Y bueno, si tú no la sacas por cuenta propia, Claro. de claro. todas maneras evidencia, de todas maneras. Leslie, vamos a hacer una segunda parte, porque no hemos llegado, ahorita bueno, Sí, lo sé. fue muy importante que la gente te escuche porque se puede identificar. Hay una falta de paternidad tremenda a nivel mundial. Sí. Hay un espíritu de orfandad terrible y empuja a cosas que no son nada buenas, pero sobre todo es la ausencia de Dios lo que provoca que uno caiga en esas cosas. Porque en esta segunda parte que te quiero invitar, Leslie, hay algo que me encantaría que estuvieras expresando, que son las experiencias. Ahora que estás en Cristo y que sabes que Cristo está en ti, el reposo de lo profético sobre tu vida, cómo Dios te ha usado en palabra de ciencia, cómo te ha hablado a través de sueños, cómo te ha mostrado situaciones muy específicas de las personas en sueños, en visiones, nombres de personas, situaciones que están pasando, algo que espera la segunda parte, pero antes de ello, yo te quiero invitar que puedas cerrar con un mensaje para todas aquellas personas que como tú pudieron haber tenido una infancia con una falta de paternidad y puedan estar rotas. Ok, bueno, pues acá. En la cámara. A veces, aunque papá y mamá estén presentes, hay una ausencia de contacto físico. Pero eso jamás que sea para ti la excusa de tomar decisiones incorrectas, de tener necedad en el corazón. Yo soy una persona que por experiencia he conocido el amor de Dios, pero esa parte paternal y ese hueco que tú tienes y que yo sentí por años, solo va a ser llenado con el amor de Dios y a través de las experiencias con Dios. Y eso es lo que transforma vidas, León. Es lo único que transforma vidas. Yo de verdad necesitaría mucho más tiempo para poder decir todos los lugares que pisé, pero yo te puedo garantizar que no hay nada, absolutamente nada que entre, que llene y repose. Porque hay muchas cosas que aparentemente te dan llenura, pero es momentánea, solo es momentánea. Pero lo que reposa en tu corazón solo va a ser el amor de Dios. Y eso es permanente y es eterno. No hay otra manera. Solo es eso. Leslie Bustamante, muchas gracias. Gracias ¿Lista a ti. para una segunda? Lista. En esta, bueno, comparte. Yo te invito a que compartas. Creo que va a ayudar a muchas personas. No importa la edad que tengan, sean chicos, sean jóvenes, sean adultos. Se pueden identificar con situaciones como esta, pero que sepas que solamente en Dios puedes tener la llenura, porque Él es aquel que todo lo llena en todo. Soy León Rubalcaba, esto es Que Te Inspira y nos vemos en la próxima. Estoy muy contento que te hayas conectado. Te invito a que me sigas en las redes sociales y le des like a cada uno de los videos y que puedas compartir con aquellas personas que requieren escuchar una palabra como la que tú escuchaste el día de hoy. Esto es Que Te Inspira.